porque mi cerebro, mis neuronas, mi capacidad mental no me da para esto. Por favor, cuando usted escuche los mensajes, no ponga su mirada en el hombre, porque todo lo da Dios por gracia y la gloria se la lleva a Cristo Jesús. Quiero hablar en el Evangelio según San Mateo, capítulo 8, el versículo 14 y 15. El Señor en este año nos ha llevado a hablar del apóstol Pedro, de las cartas del apóstol Pedro. Y el apóstol Pedro fue un gran hombre de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Un hombre con unos privilegios inmensos. Un hombre que también muestra su humanidad y muestra su discipulado de una manera tan maravillosa que por lo menos en el caso mío me ha bendecido, me ha edificado, me ha consolado el testimonio de Pedro, y considero a Pedro un hombre, un gran hombre de Dios. Y siguiendo esa misma línea de estudio de todo lo que rodea a un gran hombre de Dios, en el Evangelio de Mateo capítulo 8, 14 dice que vino Jesús a casa de Pedro. Yo estoy pidiendo que Jesús visite tu casa, que haya un derramamiento del Espíritu Santo en tu casa. ¿Cuántos dicen amén? Ahí necesitamos la presencia del Señor. Y mire el privilegio que tuvo Pedro. Vino Jesús a casa de Pedro y había una necesidad, dice, y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Entonces yo quiero tomar esta palabra porque aquí vamos a confrontar desde el punto de vista espiritual también algo muy interesante, doctrinal, que tiene que ver con la religión, con la tradición. Porque la palabra de Dios dice que Jesús visitó la casa de Pedro, y cuando estaba en la casa, la suegra de Pedro. ¿Eso qué me enseña? ¿Qué realidad familiar me enseña de Pedro? Si tenía suegra era porque ¿qué? ¿Porque era qué? Casado. Cuando usted investiga se da cuenta que Pedro no solamente era casado, sino que tenía hijos. Era un esposo también, era un padre. Y yo venía, Señor, ¿de quién voy a hablar hoy? El Señor me dijo, yo quiero que hable de la esposa de Pedro. Yo dije, Señor, yo nunca he escuchado un mensaje de la esposa de Pedro. Pues lo va a escuchar. Y dice la Escritura que vio a la suegra de este postrado, tocó su mano. Yo pido a Dios que hoy el Señor toque tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Y la fiebre la dejó. Y ella se levantó, ¿y qué hacía? Y le servía. Padre, te damos gracias por tu presencia y gracias también por tu palabra que nos anima, que nos consuela, que nos transforma. Señor, pedimos que esta palabra se cumpla en medio de nuestra reunión, y las personas que escuchan este mensaje a través de Celestial Estéreo, aquellos que están en su casa, aquellos que están en sus autos, aquellas mujeres que están, Señor, en una clínica, que están en el hospital, aquellas mujeres que están en una cárcel, que están ahí, Señor, en el Buen Pastor, que están ahí, Señor, recluidas. Señor, alcánzalas con esta palabra. Aquellas mujeres que están en la empresa, que están, Señor, en su negocio, y las que están en el hogar, las que están, alcanza, Señor, con tu palabra, toca nuestras vidas. Hoy toda enfermedad se vaya, espiritual, mental, emocional, y que cada mujer se levante para servirte a ti, Señor, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor por su palabra. Entonces, cada vez que vamos a hablar de un gran hombre de Dios, tenemos que hablar que al lado hay una gran mujer de Dios. Al lado de un gran hombre siempre habrá una gran ¿qué? Mujer. Se corrigió, porque anteriormente se decía que atrás de un gran hombre
había una gran mujer, eso se corrigió, no es atrás, es al lado. Si un hombre de Dios tiene éxito, tiene victoria, tiene prosperidad y avanza, es porque al lado Dios le ha dado una mujer bendecida, una mujer de visión, una mujer emprendedora, una mujer ejemplar. ¿Cuántos me dicen amén a eso? Y ahí está mi papá y mi mamá, al lado, 50 años de casado, bendito el nombre de Jesús. Esa es la meta mía. Apenas voy por 20, con luchas y todo, y quiero llegar hasta los 50, que Dios me ayude. ¿Cuántos dicen amén? Pero hablando justamente de este texto, la palabra de Dios nos dice que Pedro era un hombre casado. Por favor, con todo respeto, le hablo a las personas católicas, las personas de la tradición, cuando le enseñan que Pedro fue el primer papa y que desde ahí se gestó la enseñanza del celibato, de que los hombres no se pueden casar. La Biblia me enseña en los 3 evangelios de 4 que Pedro era un hombre casado. Desde ahí ya hay una incoherencia doctrinal, ¿no? Pedro era un hombre casado y ahorita lo vamos a ver más, espérese y verá. Un hombre con una mujer al lado extraordinaria, ¿no? Se cuenta que un cura le quería molestar la vida a un pastor, ¿no? Y el cura entonces le dice al pastor: ¿es cierto que a ustedes no les permiten fumar? Porque claro, él tenía su tabaco, ¿no? Y le dice el pastor: sí, a nosotros no nos dejan fumar. Y el cura así con su tabaco dice: no sabe de lo que se pierde. Y el cura ahora saca una copa, ¿no? De vino de consagrar, pero mezcladita con whisky. Y le dice el cura al pastor: ¿y es verdad que a usted no nos dejan tomar, no? Y el pastor voltea a mirar y dice: sí, a nosotros no nos dejan tomar. Y el cura con esa cara así, ¿no? Le dice: no sabe lo que se pierde. El pastor comienza a pedir revelación de Dios: Señor, ilumíname. Y entonces le dice el pastor al cura, ahora sí le dice el pastor al cura: ¿verdad que a usted no los dejan casar, no? A usted no los dejan tener esposa, ¿no? Y el cura voltea a mirarlo: no sabe lo que se pierde. No sabe lo que se pierde. ¿Cuántos dicen amén los casados? ¿Cuántos creen que la voluntad de Dios es la familia? Denle ese fuerte aplauso. Dios ama a la familia. La voluntad de Dios es que haya matrimonio bendecido. La voluntad de Dios es que haya esposas, esposos llenos del Espíritu Santo. Y en base a eso, entonces, vamos a mirar hoy lo que es una mujer ejemplar. Según la palabra de Dios, ¿qué es una mujer ejemplar? Hoy en este día tan, para algunas personas tan significativo. Sabemos que el Día de la Madre no es solamente una fecha comercial como hoy, no, el Día de la Madre tiene promesa para cada día que vivimos. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien todos los días y seas de larga vida en esta tierra. Pero honramos una mujer ejemplar. Primero que todo, es una mujer que, aunque hace un trabajo anónimo, hace un trabajo influyente. Cuando usted lee la palabra de Dios, es curioso que no sabemos el nombre de la esposa de Pedro. La esposa de Pedro era una mujer anónima. Es una mujer que no se conoce su nombre, que a simple vista uno no sabe quién es. Es más, uno ni se imaginaba que Pedro era casado. Lógico, cuando uno estudia la palabra se da cuenta que los apóstoles eran casados. El único fue Pablo, que ahí dejamos pendiente algo, ¿sí? Pero la palabra de Dios nos dice que si Pedro tuvo éxito
como ministro, como apóstol, es porque seguramente al lado tuvo una gran mujer, alguien que hizo un trabajo significativo con él. Nosotros debemos de entender eso, que hay muchas mujeres que hacen un trabajo anónimo, que no son conocidas, que no son visibles, y entre tantas cosas no son apreciadas, no son aplaudidas, que han aprendido a ser influyentes en medio del anonimato, en medio del secreto. Mujeres influyentes desde el hogar, por ejemplo, lo que dice Tito capítulo 1 versículo 6, dice: el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes. ¿Que tenga hijos qué? Creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Tremenda esta palabra, porque esta palabra la habla el apóstol Pablo como un requisito para el ministro. ¿Y saben qué? Pedro tenía que cumplir con esta palabra. Y Pedro, según la Biblia, cumplía con su esposa también. ¿Por qué? Porque los que eran llamados, porque aquí está hablando de justamente los requisitos de las personas que sirven a Dios, tenían que cumplir con estos requisitos: marido de una sola mujer y que tenga sus hijos creyentes. Que el trabajo de él y de ella produzca hijos creyentes, hijos de fe, hijos que crean en Dios. Tremendo. De la misma manera, no existe duda que todos los líderes de las iglesias que se constituyeron durante el periodo que se escribió el Nuevo Testamento también eran casados y tuvieron hijos e hijos creyentes. Por eso era importantísimo esto. Mujeres que hacen un trabajo anónimo en la casa para que sus hijos sean creyentes. ¡Qué bendición, hermano! Gloria al Señor por aquellas mujeres que son esposas, que son madres y que se enfocan en la vida espiritual de sus hijos, que se enfocan en promover esta vida espiritual dentro de su casa, dentro de su hogar, que muchas de ellas tienen batallas dentro de su familia para decirle: hijo, vuélvete a Dios, hijo, camina con Dios, hijo, no te sueltes de la mano de Dios. Un trabajo anónimo pero influyente. Tremendo. Vengo del Congreso de Cúcuta. Y en Cúcuta se hizo un gran evento a nombre de un gran evangelista, hermano, que impactó, oído a esto, a cientos de millones de personas en el mundo, llamado Billy Graham. Cuando usted se vuelve creyente, usted da cuenta grandes hombres de la historia de Dios, y usted va a conocer la historia de Billy Graham. Y de tantas cosas, Billy Graham tenía a su hijo llamado Franklin Graham. Y mientras Billy Graham iba a predicar el evangelio a todo el mundo, su hijo se descarrió. Franklin se descarrió y comenzó a ser un aguijón en la carne para la familia cristiana, para el ministerio. Y se comportaba mal y daba mal testimonio. En una de esas campañas que estaba haciendo Billy Graham, justamente fue su hijo, Franklin, y estaba en un lugar amplio, grande, y las cámaras, porque eso eran cámaras, en todas esas campañas había televisión, había periodismo, y se dieron cuenta que el hijo del gran predicador estaba ahí. Cuando Billy Graham hizo el llamado para que la gente se reconciliara con Dios, pasó Franklin, su hijo. Y todas las cámaras lo enfocaban y todo el mundo estaba feliz. Y estaban esperando que Billy Graham, el gran predicador, bajara y abrazara a su hijo. Y los dos hicieran y construyeran una escena familiar. Pero para sorpresa de todos, Billy Graham predicó el evangelio, hizo la oración, la gente se convirtió, su hijo se reconcilió con Dios y él cogió y se fue para atrás del escenario.
Luego que se acabó la campaña y todo lo demás, fueron a entrevistar a Billy Graham y le preguntaron: ¿por qué usted no bajó y felicitó a su hijo? Y hubo una escena familiar. Le dijo Billy Graham a los periodistas: lo que pasa es que Dios me había mostrado hace tiempo que eso iba a pasar. Yo ya lo había celebrado con Dios, yo ya lo había visto y solamente Dios lo cumplió en esa noche. Te bendigo en esta mañana de bendición. Tú tienes que ver a tus hijos convertidos. Tú tienes que celebrar que Dios tocará a tus hijos. Ellos se reconciliarán con Dios y tú lo tienes que ver. ¿Cuántos dicen amén? Pero esta no era el testimonio. El testimonio es que conocí hablando al nieto de Billy Graham, que se llama Edward Graham. El nieto comandante de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. El tipo grandote, el doble que yo, de alto y de ancho. Yo le mandé una foto a mi hija. Parecía Superman el tipo. Sí, con gafas y el peinadito así. Y hace unos 5 meses, mire qué lindo, Billy Graham partió a la presencia de Dios. Su hijo Franklin Graham recibió la estafeta, generación de relevo. Él dijo: lo que hizo mi papá yo lo voy a llevar a otro nivel. ¿Cuántos dicen amén? Y luego el nieto, o sea, el hijo de Franklin, comenzó a orar. Bueno, sí, yo estoy en la armada, sí, yo estoy en el ejército más poderoso del mundo, sí, yo estuve combatiendo en tantas batallas, sí, pero un día le digo: Señor, esto no me satisface, esto no me llena, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: quiero que me sirvas y quiero que apoyes a tu papá en el trabajo que está haciendo. Y el tipo renunció a la Fuerza Aérea. Espera un momentico. Nosotros acá renunciamos a unas cositas así pequeñitas y decimos y nos volvemos unos, ¿no? La madre Teresa de Calcuta nos queda pequeña. No, el tipo renuncia y quiere. Y él ahora le preguntaron, porque él comenzó a hablar y dijo: ¿usted de quién tiene que hablar que fue la persona más influyente en su vida de fe? Y todo el mundo esperaba que dijera: mi abuelo Billy Graham, claro, él, el gran evangelista. No, mi papá Franklin Graham. ¿Sabe qué dijo? Mi abuela. Mi abuela fue la mujer más influyente en mi vida espiritual. Ella hizo un trabajo de hogar. Cuando el abuelo se iba, cuando mi papá se iba, ella se quedaba en casa. Ella nos hablaba de Cristo, ella nos hablaba del amor de Dios, ella nos hablaba de cómo se conserva un hogar, ella nos hablaba de los principios de un hogar bendecido, ella nos hablaba de propósito de vida, ella nos hablaba de valores, ella nos hablaba de integridad, ella nos hablaba de honestidad. La persona más influyente de mi casa no es el gran predicador, es mi abuela que hizo su trabajo. Y sabe, y no conocemos ni el nombre de ella, ni conocemos grandes carteles de ella. Por eso yo te bendigo, mujer. Yo te bendigo, esposa, te bendigo, madre. Tu trabajo secreto, tu trabajo anónimo, tu trabajo en oculto, tu trabajo en el secreto de Dios, Dios lo está viendo. Y aunque sea anónimo, es un trabajo influyente que va a traer frutos en tu casa, en tu familia, en tu descendencia, en tus hijos, en los hijos de tus hijos y en los hijos de los hijos de tus hijos, para darle gloria a Dios. Que me diga alguien amén a eso. Importantísimo, una mujer ejemplar es aquella que es influencia en el hogar, pero también es influencia en la iglesia. Romanos 10:16-3 dice la palabra de Dios. Ese no es, los problemas con él. Dice la palabra de Dios. En la escritura, el apóstol Pablo, hablando justamente 13, Romanos 16:13. El apóstol Pablo, saludando a los hermanos, dice: saluden a Rufo. Por favor, no usen estos nombres para mascotas ni animalitos, porque va a tener problemas en el cielo.
Rufo era un hermano del equipo apostólico del apóstol Pablo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y sabe qué dice? Saluden a Rufo, escogido en el Señor y oído esto, y a su madre y mía. ¿Me están oyendo? El apóstol Pablo reconocía que dentro de la iglesia había un trabajo especialísimo de una mujer que era influencia sobre su vida. No literalmente era la mamá de Pablo, sino que esta mujer había visto en el apóstol Pablo un hijo. Y sabe, dice el apóstol Pablo de una manera extraordinaria, dice: yo reconozco, y sabe, no dice ni siquiera el nombre. Trabajo anónimo, pero de mucha influencia. Tal vez en esta iglesia, hermanos, vayan a conocer solamente los nombres de los pastores, pero usted tiene que saber que esta iglesia, la influencia en esta iglesia, no es solamente de los pastores que trabajamos, sino que alrededor nuestro hay mujeres que Dios ha puesto y que nos han adoptado como hijos. Yo puedo decir como el apóstol Pablo, si me dieran a escribir una carta, yo también le diría ahí a carta abierta que aquí hay mujeres que se han comportado contigo como si fueran una madre para mí, porque no me sueltan de sus oraciones. Es más, muchas veces yo creo que Dios me usa más por la oración que ellas hacen que por la mía propia. No tengo miedo en decir eso. Y yo quiero honrar en esta hora la memoria de la hermana Teresa. Quiero honrar a esa señora, fue como una mamá para mí cuando inicié el ministerio. Esa señora me lavó la ropa, esa señora me dio de comer, esa señora oró por mí. Esa señora, yo tengo a mi señora madre, pero ella está, ustedes saben, ella es evangelista misionera en España. Y aquí Dios me dejó mujeres que me aman como un hijo. Honro la vida de la hermana Cecilia, la hermana Sara, la hermana Lilian. Las honro porque han sido como una mamá para mí, que me han orado, que no han oído a esto, me han apoyado, me han defendido, me han protegido, no han permitido que hable mal de mí, me han guardado en sus oraciones. Un trabajo incógnito, secreto, un trabajo anónimo que tal vez nadie ve, pero es tiempo que la gente sepa que ese trabajo es un trabajo de mucha influencia. ¿Por qué? Sus oraciones me han sostenido, sus oraciones han desatado una unción sobre mi vida, sus oraciones me han guardado del mal, sus oraciones me han librado de pecar, de caer, sus oraciones, sus aportes financieros han sostenido este ministerio para que nosotros podamos alcanzar almas, familias para Cristo y tener un impacto en esta ciudad, este departamento y en las naciones de la tierra. Hoy honro este trabajo en esta casa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y puede ser, tú no puedes quejarte en este día que tu mamá te abandonó, que tu mamá te dejó. A alguien tuvo que haber puesto Dios a tu lado. Alguien tiene que haber colocado a alguna mujer que, aunque no es tu madre biológica, pudo llegar a ser tu madre, tu consejera, tu enfermera, la que te patrocinó los sueños. Reconócele como madre. Reconócele, hónrala como madre. Alguien pone Dios a nuestro alrededor para influenciar nuestra vida para bien. Una mujer ejemplar son las mujeres que hacen este trabajo en el secreto, en lo oculto, escondidas de los demás, que no es público, que muchas veces no tiene reconocimiento, no tiene aplauso, pero que es muy influyente, que es muy trascendental, que es muy significativo a los ojos de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mire, dice la palabra de Dios, este texto, páseme adelante. También hay mujeres influyentes en la sociedad, páseme adelante. Hollywood nos vende esto. Hollywood nos vende la Capitana Marvel. Hollywood nos vende la Mujer Maravilla. Hollywood nos vende la Viuda Negra. Hollywood nos vende unas heroínas hechas en escritorio, hechas en el computador.
Las verdaderas heroínas están en nuestra casa. Mujeres como estas que han entregado su salud, han entregado sus años, han entregado su amor incondicional. Las verdaderas heroínas las tenemos en casa. Ellas son las que merecen honra siempre. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea el nombre de Jesús. En segundo lugar, una mujer ejemplar es una ayuda idónea. Con esto quiero quebrantar el espíritu de religión y de tradición y de mentira que hay en las doctrinas de la iglesia tradicional llamada católica. ¿Cómo se le ocurre escoger a Pedro como el primer papa y ser incoherente de que Pedro era casado para establecer una norma antinatural de que al hombre se le impida casarse? Eso es antinatural. Eso va en contra de la creación de Dios. ¿Sabe qué dice la palabra en 1 Corintios 9:5? En la traducción latinoamericana, 1 Corintios 9:5, dice el apóstol Pablo, dando testimonio del círculo cercano con el que él se movía, dice: también tenemos derecho a que nuestra esposa nos acompañe en nuestros viajes. El apóstol Pablo está presentando defensa de su ministerio porque lo estaban acusando de falso apóstol, lo estaban acusando de aprovecharse de los demás, así como lo acusan a uno de pastor. Entre tantas cosas, hermano, yo antes de ser creyente ni me imaginaba que iba a ser pastor y yo hablaba más mal de los pastores. Ahora cuando habla mal de mí, yo también hablaba mal de los pastores. Que son unos mentirosos, que son unos aprovechados, que son unos ladrones. Todo eso salió por ignorancia de mi mente y de mi boca. Después le pedí perdón a Dios. Y después el Señor me llamó a ser pastor. Y ahora hablan de mí lo mismo. Y el apóstol Pablo hace casi 2000 años hablaba lo mismo. Y sabe, y él está defendiendo sus derechos y le dice a la gente, él le dice: mire, también tenemos derecho a que nuestra esposa, ¿sí ve? Tenemos derecho a que nuestra esposa nos acompañe en nuestros viajes misioneros. Y dice: así lo hacen Pedro y los otros apóstoles y los hermanos ¿de quién? De Jesucristo. No me quiero quedar ahí. Quiero hablar también de los hermanos del Señor que luego fueron apóstoles. Entre ellos tenemos 2 cartas en la Biblia. Uno es Santiago y el otro es Judas. Antes de empezar Apocalipsis, esos eran hermanos en la carne de Jesús y luego se convirtieron en apóstoles del Señor. Aleluya. ¿Y sabe qué dice la palabra? Que esta mujer era una ayuda idónea para Pedro. Dice que la esposa de Pedro lo acompañaba en sus viajes misioneros. En la Biblia 1960 de la Reina Valera, usted va a encontrar el nombre de Cefas. Cefas es el nombre, sí, de Pedro. Cuando en el griego, pero es lo mismo. Cefas es Pedro. Que dice, no, ahí no dice que es Pedro, es Cefas. No, Cefas es el mismo Pedro. Y entonces dice que era una ayuda idónea. ¿Sabe por qué? Por estas 3 razones. Ayúdame. Primero, la esposa de Pedro era una mujer espiritual. Una mujer espiritual es una mujer creyente. Lógicamente, si la esposa de Pedro lo acompañaba a los viajes misioneros, es porque ella también era una mujer espiritual, una mujer de fe, era creyente. Una ayuda idónea espiritual. Además de eso, era una fiel compañera de Pedro. Lo acompañaba a Pedro en sus viajes. De esto aprendemos justamente de que lo acompañaba a predicar la palabra. Cuando Pedro salía, ella salía con él a ayudarle. Bendigo a las mujeres que promueven y apoyan lo espiritual en el hogar. Abuelas, madres, esposas que se involucran en el evangelismo, que se involucran en las misiones dentro del hogar. Es más, cada mujer es una misionera dentro de su casa. Tú eres una misionera.
Y la palabra de Dios nos enseña que ella acompañaba, era una fiel compañera. Entre tantas cosas, era una mujer, en tercer lugar, que estaba unida a la visión que Dios le había dado a Pedro. ¿Cuántos hombres no han podido servirle bien al Señor porque sus esposas no le apoyan? Porque sus esposas están hacia otra dirección, hacia otro enfoque. Pero la mujer ejemplar, según la Biblia, es aquella que ama a Cristo, que ama la obra de Dios. La mujer ejemplar, la palabra dice que vana en la hermosura, pasajera en la belleza. La mujer que teme a Dios, la mujer que adora a Dios, la mujer que alaba a Dios, la mujer que sirve a Dios. Esa es la que le agrada a Dios, esa es la que merece alabanza y hablar bien de ella. ¿Sabe qué dice? Esta mujer no tenía una visión propia como hoy el feminismo lo enseña. Hoy el feminismo está atacando a la iglesia. El feminismo está atacando a la sociedad, haciendo de que las esposas tengan una visión aparte de sus esposos. Y cuando una mujer tiene una visión aparte de su esposo, hay dos visiones. Y según el concepto, donde hay dos visiones, hay división en el hogar. Por eso es necesario que regresemos al diseño original de Dios. El diseño original de Dios es que esposo y esposa tengan una sola visión y sea la visión que Dios les da. Yo no estoy hablando de que no pueden tener otras dos carreras diferentes. Yo no estoy hablando de que pueden tener dos empresas diferentes. No, lo que estoy hablando es que aunque tengan dos carreras diferentes, dos empresas diferentes, estén unidos en una visión que Dios mismo le dé a los dos. Para apoyarse mutuamente. La palabra de Dios dice que ella acompañaba a Pedro en sus viajes misioneros. Mujeres que son madres, que son esposas y además de eso sirven al Señor. Esta esposa de Pedro era esposa, era mamá, pero ella decía, lléveme a ganar almas para Cristo. Yo quiero ver la obra de Dios avanzar. Yo quiero ver que se salven más vidas. Yo quiero ver que más familias conozcan a Cristo, mi Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Era una mujer con una pasión por las almas, con una pasión misionera. Yo bendigo a las mujeres que están involucradas en la obra del Señor. Las bendigo en el nombre de Jesús. Y Dios me dio unas promesas. Yo le dije, Señor, ¿qué promesas tienes para las mujeres que te sirven? Para las mujeres que tienen visión misionera, para las mujeres que son de ministerio. Y Dios me habló en Génesis 17. El Señor me dijo, dales estas promesas de parte mía. Génesis 17 del 15 al 16 dice, dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai más, mas Sara será su nombre. Dice, y la bendeciré. Yo tomo esta palabra y la establezco en cada hermana que sirve en la obra de Dios. Cada mujer soltera, casada, esposa, madre, cada sierva de Dios. El Señor te dice, te bendeciré. Y te daré también, dice, y también te daré de ella un hijo. Sí, la bendeciré. Y ella vendrá a ser madre de naciones. Bendigo a cada sierva de Dios. Y declaro que llegará a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Bendigo tu descendencia, madre, que le sirves a Dios. De tus lomos no se levantarán los próximos fracasados de esta tierra. De tus lomos no se levantarán los próximos adictos, viciosos. De tus lomos no se levantarán los próximos enfermos de esta tierra. De tus lomos saldrán reyes, hombres y mujeres de liderazgo que traigan bendición a tu vida, a la iglesia y a la sociedad. Que alguien me diga amén a esa palabra. ¿Sabes? Dios te habla, mujer. A Dios le agrada a las mujeres que le sirven en el ministerio. Y Dios quiere honrarlas. El Señor me habló, Isaías, capítulo 54, me dijo, dile esta palabra a una mujer
que se siente sola, que se siente desechada, que se siente no apreciada, pero que yo he visto su trabajo, yo he visto su dedicación, yo he visto su entrega, me dijo el Señor. Regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que las de la casada, ha dicho el Señor. Vengo a hablarle a una mujer que aunque está casada literalmente, no recibe honra de su esposo. Literal, pero tú tienes un esposo mayor que tu esposo en la casa que se llama Cristo. Él es tu esposo y Él viene y te dice, tu vientre lo utilizaré y te haré madre de naciones, engendrarás hijos espirituales y darás voces de júbilo y levantarás canción, porque más serán los hijos de la desamparada que los de la casada. Que alguien me diga amén. Yo bendigo a las mujeres que me ayudan en el ministerio y que sirven a Dios. Alcanzo a cada pastora, alcanzo a cada evangelista, a cada profetisa de Dios. La bendigo a cada maestra de niños. En el nombre de Jesús, ¿sabe qué dice la palabra? Versículo 2, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. ¿Por qué? Porque te extenderás, dice el Señor, mujer de Dios, te extenderás a la mano derecha, a la mano izquierda, y tu descendencia, Dios tiene planes con tu descendencia, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Tus hijos serán reconstructores, serán restauradores de escombros. Ellos, Dios los tiene bajo sus planes. Que alguien me diga amén a eso. Dice la palabra de Dios, versículo siguiente. Mujer de Dios, te alcanzo, misionera, misionera que llevas la palabra, que con lágrimas vas y siembras la semilla. El Señor te dice, con regocijo traerás el fruto de tus lágrimas. Alcanzo a la pastora, alcanzo a la maestra, alcanzo a cada mujer que le sirve a Dios. Dios te dice, no temas, pues no serás confundida y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez. No tendrás más memoria. Dios está dispuesto y determinado para hacer algo nuevo contigo. Él te dice que se va la confusión de tu vida, se va la vergüenza de tu vida, se va la afrenta de tu vida, se va el señalamiento de tu vida. ¿Quién eres tú para acusar a tu madre? ¿Quién eres tú para condenar a una mujer que tal vez le tocó que dejarte porque no tenía los medios para ayudarte? Yo le hablo a una mujer que se siente avergonzada porque tal vez no hizo bien su trabajo de madre, pero en su corazón le dolía. Yo vengo para decirte que el Señor ha visto tus lágrimas. El Señor te dice, no temas, acércate a mí, no serás más confundida por este pasado del dolor. No te avergüences, eso ya pasó. Ya viniste a mí, ya te perdoné, ya te limpié, dice el Señor. Porque no serás más afrentada. En esta hora reprendo al espíritu de acusación, reprendo al espíritu que te viene a culpar y a condenar. Lo echo fuera de tu vida en el nombre de Jesús. Y el Señor te dice, te olvidarás de la vergüenza de tu juventud. Te olvidarás del mal ejemplo que diste a tus hijos porque no me conocías, porque no sabía que era yo el que te llamaba. Te olvidarás de las malas decisiones que tomaste. Eso quedó bajo mi sangre, te dice el Señor. Te ha dado una nueva vida y de la afrenta de tu vida no tendrás más memoria. Versículo 5. El Señor te dice así: porque tu marido es tu hacedor. Y aunque aquí en la tierra no te reconozcan, tienes un marido en el cielo.
y el marido te dice: mujer de Dios, misionera, sierva de Dios, te hablo de parte del Señor, sé sensible, que no soy yo, es el Señor contigo. Dice: tu marido es tu hacedor, el Señor de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, el Dios de toda la tierra será llamado. Tú no le estás sirviendo a un hombre, tú no le estás sirviendo a un marido terrenal, carnal, no, fui yo, dice el Señor, el que te llamé. Y tu marido es el creador de los cielos y de la tierra. El Señor de los ejércitos es su nombre. Él es tu Redentor. Él es el Santo de Israel. El Dios de toda la tierra será llamado. Está trabajando Dios en el corazón de la sierva de Dios. Y luego dice la palabra: porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó el Señor. Ayúdeme el que me ayuda a tocar el piano, ayúdeme. ¿Sabe qué dice la palabra? La palabra de Dios dice: porque como a una mujer abandonada. Hoy tenemos ese flagelo en nuestra sociedad, aún dentro de la iglesia. Mujeres que han sido abandonadas, pero que dieron todo por su matrimonio, dieron todo por sus hijos, y sin embargo fueron abandonadas. Te hablo a ti que me escuchas en la emisora, que fuiste abandonada. Los hombres te pueden fallar, los hombres te pueden abandonar, pero hay uno solo que se llama Cristo, que no sabe abandonarte. Él te prometió: no te dejaré ni te abandonaré. ¿Sabe qué está hablando Dios? Porque como mujer abandonada y triste de espíritu te llamó el Señor, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Dice el versículo siguiente: sí, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Y dice el versículo siguiente: con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo el Señor tu Redentor. Dándole un aplauso al Señor por esta palabra de consuelo, esta palabra de bendición. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Dios honra a la mujer de ministerio. Dios bendice a las mujeres como la esposa de Pedro, que acompañaban las misiones, que acompañaban la obra evangelística, que se regocijaban en ganar almas, en restaurar vidas, en sanar. Bendito sea el nombre de Jesús por ellas. Finalmente, una mujer ejemplar es una mujer con carácter que agrada a Dios. Una mujer ejemplar a los ojos de Dios es una mujer que desarrolla un carácter que le agrada ¿a quién? A Dios. Dios está mirando el carácter. Dios no mira los logros. Dios no mira cuántas profesiones tenemos. Dios no mira cuántos estudios logramos. Dios mira nuestro carácter. Y sabe, Primera de Pedro 3, por eso es tan especial Primera de Pedro 3, porque cuando el apóstol Pedro describió el ideal de mujer y de esposa, es muy factible que se haya inspirado en el ejemplo de su esposa. El Espíritu de Dios tomó la mente de Pedro y le hizo escribir estos textos lindísimos que tienen que ver con el carácter de la mujer que le agrada a Dios. Y los que estudian la palabra concluyen y deducen que es muy factible que Pedro, el Espíritu Santo, le haya permitido ver a su esposa, que haya inspirado en el ejemplo de su esposa. La esposa de Pedro era una mujer como estas, que dice, mire lo que dice Pedro: asimismo vosotras mujeres, está sujeta a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados
sin palabra por la conducta de sus esposas. Tremenda esa palabra. Yo creo que Pedro veía en su esposa una mujer sujeta. Los mejores sermones no vienen de la cantidad de Biblia que salga y veces de tu boca. Los mejores sermones es que tú estés bajo el diseño de Dios en el hogar y tu conducta hable más fuerte que tus palabras. Dígame algo a eso. Y él está diciendo, consideren vuestra conducta casta y respetuosa. Una mujer con el carácter que le agrada a Dios es una mujer pura. Es una mujer respetuosa con su esposo. Es una mujer respetuosa con sus hijos. Tiene un carácter que le agrada a Dios. Dice la palabra de Dios, vuestros adornos o vuestros atavíos no sean externos de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu suave, un espíritu afable, un espíritu dulce, un espíritu apacible, un espíritu tranquilo, oído, que es de grande valor, de grande estima, ¿delante de quién? ¿Delante de quién? Delante de Dios. El carácter de la mujer que le agrada a Dios. Una mujer que le agrada a Dios es la que pone más empeño en revisar cómo está su carácter, en cómo está su peinado, en cómo está su carácter que en la moda que está vistiendo. Pone más atención en el carácter y la conducta que en las joyas, en los anillos, los aretes, los collares que se ponen. La Biblia enseña que esta mujer es la que agrada a Dios. Y Pedro creo que fue inspirado en su esposa. Una mujer ejemplar, dice, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas tantas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Sujetarse en amor, sujetarse en respeto. Y dice la palabra, versículo 6, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Tremenda esta palabra. La mujer ejemplar, aunque es de encomiar, aunque es de admirar, cuando las mujeres ocupan un liderazgo y cuando tienen títulos y cuando logran superarse académicamente y tienen sus carreras, es admirable. Pero más admirable a los ojos de Dios es ver una mujer que tiene un carácter espiritual. ¿Y sabe qué dice? El carácter de una mujer que agrada a Dios es un carácter sujeto, sumiso. Es un carácter, oído a esto, que es afable, apacible. Es un carácter que es dulce, que es tranquilo, que es apacible. Porque esto es de grande valor a los ojos de Dios. Y dice la palabra de Dios que así mismo dieron ejemplo las mujeres del Antiguo Testamento, mujeres ejemplares. Tremendo Dios. Y aquí el Señor me detuvo. Aquí es donde quiero terminar, en el versículo 7. Porque a mí me aterra es del quien está hablando. El que está hablando es el apóstol Pedro. Cuando usted estudia la vida del apóstol Pedro, Pedro era un hombre tosco. Pedro era un hombre rudo.
Pedro era un hombre violento. Aún andando con Jesucristo, ¿se acuerda el día en que iban a arrestar a Cristo? Dice que sacó su espada y casi le bajó la oreja, casi no, le bajó la oreja, Maldo. Eso habla de lo impulsivo, en el enojo, en lo violento que era Pedro y oído. Y ahora Pedro dice, vosotros maridos, igualmente viva con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Espérate, que esto lo esté hablando Juan, que hablaba de amor, que era el hombre que se recostaba en el pecho de Jesús. Lo está hablando Pedro, un hombre rústico, un hombre tosco, un hombre áspero, pero que Dios había trabajado en él. Por eso mi llamado finalizando este culto va a ser en dos direcciones. Necesito a mi esposa acá adelante. ¿Sabes qué dice? Pedro, siendo un hombre rústico, áspero, tosco, fue tratado por Dios. Y después en su carta, ¿sí?, escribe: maridos, tenemos que aprender a vivir con nuestras mujeres sabiamente. Tenemos que aprender a darles honor como a vaso más frágil. ¿Sabe qué está diciendo Pedro? Creo yo, a mí me tocó que aprender por la mala. Y Pedro podía dar testimonio, y yo tomo las palabras de Pedro. A mí me costó tratar a mi mujer como vaso más frágil. A mí me costó tratar a mi mujer como coheredera de la gracia de la vida. ¿Y sabe cómo termina este texto? Que a mí hay veces me dan ganas de arrancarlo. ¿Sabe qué dice? ¿Para que qué? ¿Para que qué? ¿Me llaman a mi esposa, por favor? Dios. ¿Oído a esto? Dice la palabra de Dios, para que vuestras oraciones no tengan ¿qué? Para que vuestras oraciones no tengan ¿qué? Pedro, como decimos nosotros popularmente, se metió a la cocina de ese Pedro tosco, de ese Pedro áspero, de ese Pedro rudo, de ese Pedro ordinario. Yo tengo dos llamados. Por un lado, quiero hacer el llamado a las mujeres. Mujeres, por diseño de Dios, ustedes son... Por favor, le pido a los servidores que no estén moviéndose tanto, por favor. Luego atendemos lo que haya que atender. Este momento es clave. Mujeres, por diseño de Dios, Dios ha puesto en tu corazón ser una mujer dulce, ser una mujer amable, ser una mujer tranquila. Por diseño Dios le hizo así a la mujer. Mujeres, un llamado de todo corazón. Ayúdennos a los hombres. Nosotros no sabemos qué es eso. Los hombres venimos de un trasfondo rudo, tosco, ordinario. A nosotros desde pequeñitos nos enseñaron que los hombres no deberían llorar, no deberían amar, no deberían darle besos al papá ni a la mamá. Y todo ese trasfondo a veces lo traemos al matrimonio y no sabemos cómo expresar. Mujeres, el llamado de Dios es que
Por favor, enséñenos. No te quejes tanto de nuestra rudeza, enséñanos cómo es ser una persona dulce, suave, tranquila, apacible. Y te vas a dar cuenta de que nosotros seremos transformados por Dios. ¿Seremos qué? Transformados por Dios. Y ahora, ¿sabe qué el Señor me mostró con este texto? Que muchos esposos e hijos no hemos tratado a la esposa y a la mamá como vaso más frágil. ¿Sabe qué es un vaso frágil? ¿Ha tomado usted en sus manos un cristal? ¿Ha tomado usted en sus manos una copa de esas que se brindan en un festejo como este día? La palabra de Dios dice que tenemos que tratar a nuestras esposas, incluyo ahí, paráfrasis mío, aún a nuestras mamás como vaso más frágil. Porque si no se trata así, se puede quebrar, se puede romper. Y el Señor me habló y me dijo que hay muchos corazones de mujeres que están rotos en la iglesia, que están quebrados en la iglesia, que los esposos y los hijos no las han tratado con la delicadeza, no las han tratado con la honra que merece, y que por lo tanto entonces se han deshecho, se han quebrado. Y por eso Dios quiere hacer un llamado en esta hora. El llamado de Dios para tu vida es que sanemos eso. Yo me pego a esta palabra. Si Pedro y el Espíritu Santo lograron que Pedro pudiese tratar a su mujer siendo quien era él, el trasfondo que lo rodeaba, un pescador rudo, un pescador tosco, áspero, logró tratar a su mujer como vaso más frágil. Yo creo que Dios también lo puede hacer con nosotros. Yo lo creo y me aferro a esa palabra. ¿Cuántos dicen amén? Quiero una palabra más, colóquese de pie. Jeremías, el Señor me habló esta palabra y me dijo lo siguiente. Yo quiero hacer una oración por todas las esposas, por todas las madres. Antes de ministrar a las esposas, por favor, por acá, yo quiero orar por ustedes, denme ese privilegio. Yo quiero hacer un llamado a las esposas y a las mamás, vengan para acá adelante, por favor. Y este texto me lo habló el Señor. Me dijo que para hoy Él iba a hacer esto de esta palabra. Mas yo, dice el Señor, haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice el Señor. Porque desechada te llamaron, diciendo, esta es Sión de la que nadie se acuerda. Yo estaba en un círculo de mujeres, ahora que estaban estas terapias de mi columna, estaba rodeado de puras mamás. La doctora que me asiste y me llamaba la atención algo. Y decía, qué jartera el Día de la Madre. Yo me sorprendí. Ellas no son creyentes. Y ellas mismas decían, qué jartera el Día de la Madre. Y yo me quedé así, no haciendo la terapia y los ejercicios. ¿Sabe por qué? Porque los esposos se agarran a tomar. Porque los hijos se agarran a tomar. Y en vez de darnos un buen día,
lo único que nos dan es amargura de corazón. Lo único que nos dan es más problemas y más cargas. Y escudándose en el Día de la Madre y creyendo que con una olla que nos regalen, con una nevera que nos regalen, con eso nos están honrando, sabiendo que la olla o la nevera es para la casa y no para nosotros. Yo escuché eso allí mientras yo estaba en la terapia y me sorprendí que saliera eso de la boca de las mujeres. Dice la palabra: mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice el Señor. Porque desechada te llamaron, diciendo: esta es Sión de la que nadie se... Es verdad, el Día de la Madre solamente es un cliché para el mundo comercial. Nosotros como creyentes tenemos que acordarnos de nuestra mamá todos los días y honrarla. Y nosotros como esposos somos llamados a hacer algo. Quiero desafiar al esposo de que si ha herido a su esposa, de que si no la ha tratado bien, de que si en algún momento sentiste que rompiste ese vaso frágil, pases adelante como un hombre valiente al lado de tu esposa y vamos a sanar ese vaso frágil que se quebró por una actitud, que se quebró por una mala palabra, que se quebró por un mal comportamiento. Te animo, hombre, para que pases aquí adelante y le hagas frente a eso en el nombre de Jesús. Y animo a los hijos si están aquí. Si tú como hijo, como hija, no has tratado bien a tu mamá, si has quebrado el corazón de tu madre, si has roto su corazón por una actitud, por un comportamiento, esta es tu oportunidad de pedir a Dios que esta promesa venga sobre tu mamá y sea sana de las heridas que tú causaste. Gracias, Señor. La presencia del Señor está aquí para eso. Primero déjeme bendecirles y después déjeme ministrar. Padre, gracias por tu palabra. He obedecido la dirección que me has dado hoy. Gracias por tu espíritu que nos da el mensaje que es. Señor, aquí estamos. Señor, hoy es el Día de la Madre, pero nosotros creemos que tú estás levantando mujeres ejemplares en la iglesia. Mujeres como la esposa de Pedro, que hacen un trabajo anónimo pero influyente, significativo. El Señor le habla a tu corazón y le dice: hija, me deleito con tu trabajo. Hija, me pones feliz con tu trabajo, aunque anónimo, aunque poco aplaudido, aunque nadie se acuerda de reconocerlo, hija. Yo estoy tomando nota en el libro de las obras que tú haces por mí dentro del hogar, con tu esposo, con tus hijos, con tus seres queridos. Hija, yo estoy tomando nota de tu trabajo, anónimo pero influyente dentro de mi iglesia. Esas sillas que arreglas, ese piso que limpias, esos equipos que alistas para hablar de mí,
para hablar de mis virtudes. Shiribikata Rama Andere Bekia Sata Rama. Aterremekia Shoto Robakata. Hija, yo me he dado cuenta de cada esfuerzo dentro de mi iglesia. Cada vez que has salido de tu casa lastimada y aún así llevas la palabra al que está cansado. Llevas la palabra al que está afligido. Llevas la palabra al que está perdido. Yo te he visto, hija. Quiero que sepas hoy que te he visto, hija. He visto tu amor por mí. He visto tu amor por mi obra. Tirimiso torobacanda, rabacanda. Hija, aunque tu esposo, aunque tu familia, aunque el liderazgo de la iglesia no lo reconozca, yo sí lo reconozco. Yo sí lo tengo frente a mí. Taramandería sola, vaime rebequía tara. Hija, misionera mi hija, que como la esposa de Pedro, amas las misiones. Amas mis almas por las cuales pagué un precio muy alto para salvarlas. Tu risa taramanderebequí. Hija, tu amor y pasión por las almas me cautiva, me honra, me deleita el saber que entiendes que cada alma es fruto de mi aflicción. Arama Shorobakata. Te rebequía Sotoroba, yo honro a los que me honran. Te honro, hija, por tu servicio, por llevar mi palabra a esos niños. En ti tengo mi contentamiento, me agrada usar tu corazón, tu mente y tu boca, dice el Señor, para llevar refrigerio a esos niños, para llevar refrigerio a esos jóvenes, para llevar ese refrigerio a esas mujeres que no me conocen. Arama el soto roba cada rebe. Mis promesas son para ti, hija. Sí, te bendeciré, de cierto te bendeciré. Sí, te levantaré como madre de naciones. Sí, de ti saldrán reyes. Hija, entrégame tus hijos. Hija, entrégame a tus hijas. Hija, sírveme en tu casa. Que tus hijos sean creyentes en mí. Será la mejor ofrenda agradable delante de mi trono. Clama por ellos. Ruega por ellos. Yo te escucharé, dice el Señor. Yo salvaré a tus hijos. Yo salvaré a tus hijas. Taramal Sotoroba que debe se te reirá bacata. Ireme
aquí a CTRM. Hay presencia del Señor aquí para sanar heridas. Desde aquí, desde el altar, el Espíritu de Dios, le pido a los hombres, a los esposos que hagan esta oración. Pero si tiene a su esposa aquí, colóquese frente a ella. Yo quería hacerlo también con mi esposa, pero parece que algo ocurrió. Yo ya lo hice. No es que no lo haya hecho, yo ya lo hice, pero quería volverlo a hacer. Pero no cierre los ojos, mírele a los ojos. Abra sus ojos y mira a sus ojos y dígale a su esposa: esposa mía, gracias por cada servicio que has prestado a mi vida. Esposa mía, gracias por suplir mis necesidades. Esposa mía, quiero pedirte perdón porque he herido tu corazón. Perdona mis malas palabras, perdona mis malas actitudes, perdona mis malos comportamientos que han dañado tu corazón. Perdóname, perdóname, y pido que Dios sane las heridas que yo he causado en tu vida por mi maltrato, por mi aspereza, por mi imprudencia. Pido al Señor que esta palabra de Jeremías que nos ha sido dada hoy, Dios traiga sanidad a tus heridas. Dios sane las heridas que he causado. Perdóname. Y pido a Dios que sane las heridas que han causado mis hijos. Pido las heridas que han causado mis hijas a ti, por no honrarte, por no ayudarte, por no obedecerte, por no reconocer tu trabajo. Shota rama kanda rama shoto romo kata remesete. Pido sanidad para tu corazón. Si alguien más te ha herido, vamos, esposo, ministra a tu esposa y dile: si alguien más te ha herido de tu casa, hermanos, padres, sobrinos, si alguien más afuera te ha herido, pido que el Señor sane tus heridas, que el Señor sane tu corazón, que el Señor sane tu mente, que el Señor sane tu alma, que el Señor sane tu cuerpo aún. Por la llaga de Cristo pido sanidad sobre mi esposa, sobre la madre de mis hijos, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si hay un hijo que está aquí en medio de nosotros y necesitas venir a hacer esta oración delante de tu madre, ven aquí adelante y dile a tu mamá estas palabras: mamá, perdóname por haber roto tu corazón. Mamá, perdóname si involuntariamente o voluntariamente te he fallado. Yo le pido esta oración a mi mamá que se encuentra en España. Mamá, perdóname por no honrarte como debiese honrarte. Perdóname. Perdóname por herir tu corazón. Perdóname por haber roto tu corazón con mis comportamientos, con mi mala actitud. Perdóname, madre, por no honrarte con mis palabras, por no honrarte con mis bienes. Perdóname por no regalarte buenos momentos. Perdóname, madre, por las veces que he herido tu corazón,
por las veces que he maltratado tu corazón. Y pido a Dios esta palabra de Jeremías, que venga sanidad a tu corazón, que el Señor sane tus heridas, las que yo he causado, las que ha causado papá, las que han causado mis hermanos, mis hermanas, que el Señor sane. Tu corazón sea sano, tu mente sea sana, tu alma sea sana y tu cuerpo sea sano. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, pido la promesa de Dios sobre ti, en el nombre de Jesús. Ahora denle un abrazo. Sherebequía sotaramacana, el amor de Dios se derrama en la iglesia y la gracia del Señor se derrama en la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Desen un abrazo, desen una bendición. Vuelva a su puesto, que esto no anda.